Bueno, mi nombre es Mirta Fernández, soy mamá de Marina, que hoy tiene 13 años, y ella fue diagnosticada a los 3 años de edad porque era una nena completamente normal, pero una vez una doctora la miró y me dijo que estaba anémica. Entonces empezamos con los análisis de sangre. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo porque era una nena que no tenía problemas ni de talla, ni de peso, en absoluto. Era gordita, bien, crecía bárbaro, no manifestaba ninguno de los síntomas que hoy conocemos y me dijo que estaba anémica y efectivamente estaba muy anémica. Le hicimos análisis de sangre y como no era una típica celíaca, nunca pensaron en celiaquía y estuvimos 14 meses buscando el diagnóstico, yendo de profesional en profesional, le daban hierro, o sea, se trataba la anemia y no era anemia crónica, o sea, se fueron descartando muchas cosas hasta que antes de hacer una punción de médula, porque pensaban que tenía un problema en la sangre, una doctora dijo, vamos a hacer los análisis de enfermedad celíaca y bueno, le dio muy positivo, fue inmediato, se le hizo la endoscopía, era celíaca, tenía deterioro intestinal importante como todos los celíacos y bueno, ella empezamos. Esto fue hace 10 años, ella cumplió hace 2 días, cumplió 10 años de celíaca y bueno, nada, fue durísimo, todo. Me acuerdo, bueno, yo en ese momento no se sabía mucho, yo en mi vida había escuchado la palabra y estoy hablando 10 años atrás y hoy en día ya no tengo que explicar lo que significa. Y yo pensé, ahí nos enteramos de cómo era la enfermedad, qué pasaba. El único síntoma de ella era su anemia. A partir del tratamiento, de la dieta estricta, libre de gluten, ella recupera muy bien sus valores y otro problema no tenía, excepto, bueno, era gordita y tenía un poco el abdomen distendido. Pero como era gordita nadie no nos llamaba la atención. Y ella se recupera perfectamente, nos damos cuenta nos cuentan que es genético, que alguno de los papás podía hacer, que había que buscar en la familia. Nos hicimos los análisis, tanto mi marido como yo y mi otra hija, y todos nos dieron negativos. Empezamos la pesquisa familiar, mis hermanos, mis papás, y una hermana tuvo anticuerpos positivos, muy positivos, le hicieron la endoscopía, era celíaca, tenía una historia de anemias de chiquita, ella en ese momento tenía 32 años, así que para ella fue una bendición. Para ella fue una salvación porque toda su vida estaba cansada, la anemia la tiraba, siempre tenía sueño, desganada y nunca podía recuperar, ella se inyectaba hierro, pero nunca llegaba a recuperarse y nunca pensaron que podía ser celíaca. Bueno, el diagnóstico de mi hermana, ahí pensamos, bueno, viene de mi lado, vamos a seguir buscando, bueno, todos mis hermanos, somos 5, se hicieron la endoscopía, inclusive mi mamá y mi papá. Y a raíz de mi endoscopía, yo siempre tuve valores negativos en sangre. Nunca, jamás tuve ni siquiera un valor al borde. Y le pedí al gastroenterólogo, me sacaba sangre casi todos los meses. La obra social me va a matar, ¿no? Sí. Pero yo tenía esa obsesión, además con mi hermana, y bueno, para sorpresa del gastroenterólogo, yo fui su primer caso con anticuerpos negativos y biopsia positiva. Él había accedido a hacerme la endoscopía por el antecedente y además porque me decía que por la rosácea que tenía en la piel, en la cara, se puede ver,
podía ser que tuviera una bacteria, el Helicobacter pylori. Entonces eso se diagnosticaba con una endoscopía. Entonces me dijo, bueno, ya que la hacemos un poquito más y me dejas de hinchar. Bueno, cuando me despierto de la anestesia, la cara de ese doctor no me voy a olvidar nunca más. Y él tampoco, porque fui su primer caso. Ahora ya no soy el único, porque ha pesquisado a otros familiares de celíacos y ha obtenido otros resultados positivos también. Y bueno, a mí me diagnosticaron a los 38 años. Para mí fue una bendición, porque era poder acompañar a mi hija el resto de su vida, porque yo tenía una resistencia a la dieta de ella, ¿no? Entender que a los 3 añitos ya no podía comer las obleas que le gustaban, decirle no es alfajor, no es golosina, era muy duro. Encima mi primera hija sufrí muchísimo, pero también toda esa angustia que tuve la pude transformar, y ahí fue cuando me encontré con otras personas y formamos el grupo y bueno, y sacamos la ley y ella iba con los volantes y las pancartas y nos pintábamos las remeras y bueno, hoy tenemos una ley. 10 años atrás era transformar toda nuestra casa, éramos 4, seguimos siendo 4. Mi hija, bueno, Marina tiene 13 años, mi otra hija Larita tiene 11 y mi marido y yo. 10 años atrás, lo primero que se nos ocurrió, la verdad, lo primero fue sacar el gluten de casa. Y sobre todo por el tema de los cuidados para no confundirnos. Después con el tiempo fuimos asumiendo que mi otra hija y mi marido no tenían que hacer lo mismo que nosotros y vivir con esa privación o con esa culpa de por ahí comer una factura. Igual al día de hoy mi marido es como que no puede comprar facturas. Pero a Marina le encanta pasar por las panaderías y se pone en la puerta y aspira el olor a levadura. Sí, a mí me partía el alma al principio, pero después me di cuenta que era algo que ella lo hacía, lo vive bien, lo vive normal. De hecho, cuando cumplió sus 10 años de celíaca, hace 2 días publicó en su Facebook, hoy cumplo 10 años de celíaca. Y bueno, nada, es una bendición también que ella haya podido salir adelante. Se cuida muy bien, sola, va al colegio de escuela pública y tienen comedor en el colegio. Yo fui a hablar con los cocineros, una buena voluntad excelente, le hacen su comida especial. Si hay fideos, hacen fideos para todos los demás, saben bien cómo hacérselos a ella, se los hacen aparte. La verdad que es excelente cómo te ayudan, cómo a partir de que saben que es un tema de salud, a ella la miman un montón en el colegio, estamos súper tranquilos, todos los días comen en el colegio, de lunes a viernes. Jamás ha tenido, esto hace 2 años, nunca tuvo ninguna descompostura. Si tienen alguna duda me llaman por teléfono al trabajo para preguntarme. Es excelente. Y bueno, y en los cumpleaños, ese es un tema. Cuando era chiquita, por ahí iba con la vianda, todavía tiene un poquito de vergüenza. Entonces prefiere comer antes. Ella come antes y después, como puede tomar gaseosa de primera marca sin problemas, ella sabe que eso lo único que va a hacer es va a tomar algo, pero ella come antes, va y se divierte. O sea, el tema social es muy importante, porque
yo misma he rechazado invitaciones de amigos que se juntaban en una pizzería, porque a mí me cuesta, qué sé yo, me cuesta estar en ese ámbito y saber que solo voy a tomar una gaseosa. Ahora hay pizzerías que tienen también pizza libre de gluten, entonces, bueno, ahí podemos compartir un poco más, pero el tema social es muy importante, sobre todo los cumpleaños para los chicos. Pero Marina lo ha pasado fantásticamente, lo ha superado en una fuerza de voluntad, o sea, realmente nos ha alivianado la carga. Como padres, nunca está bueno que tu hijo tenga algo. Obviamente que dentro de todas las enfermedades posibles, ser celíaco por ahí es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero el pensar en una dieta libre de gluten de por vida es como mucho tiempo. Y el miedo al principio de que la nena era chiquita, pero nunca tuvo problemas de salud Marina por eso. Nunca tuvo una complicación mayor. Yo fui diagnosticada, sin síntomas. Cuando estudiaba en la facultad, sí, los nervios del examen y todo eso me producían grandes descomposturas, pero no más allá de las que tiene cualquier persona que estudia y se pone nervioso y no sé, por ahí mi característica no es un denominador común, pero es frecuente la rosácea en la piel, y por ahí algún brote, pero nada, aparentemente yo no tenía ningún síntoma y tenía el deterioro intestinal igual que mi hija. O sea, eso es todo lo que por ahí hay que seguir estudiando y ver la sensibilidad de los análisis de sangre, porque conozco otras personas que tenían anticuerpos negativos y bueno, la biopsia es lo último, lo que define, pero tampoco se le puede pedir a todo el mundo que se haga biopsia. El análisis de sangre es algo fácil, es un primer indicador, hay anticuerpos que en la mayoría de la gente funcionan bien. Pero bueno, hay un grupito que no. Pero bueno, tenemos otros recursos por los cuales conseguimos el diagnóstico. Bien, recuerdo que hace 10 años, cuando la celiaquía visitó nuestro hogar, lo primero que hicimos fue informarnos, saber que nada de gluten, trigo, cebada, centeno y avena. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue sacar todo. Eso fue lo que hicimos, sacamos todo. Y compramos todo lo que era sin gluten. Empezamos a averiguar los proveedores, qué era lo seguro, sobre todo informarnos. En ese momento habíamos encontrado mucha información, hoy en día hay muchísimo más. Y bueno, lo primero que hicimos fue dieta a los 4. Los 4 comíamos sin gluten, sobre todo porque Marina tenía 3 añitos, era muy chiquita y no queríamos que se tiente. Entonces, después con el tiempo aprendimos y vimos que en el colegio, en el jardín, se manejaba bien. Ella, lo único que le explicamos fue que de buenas a primeras, una nena sin síntomas, era difícil explicarle. ¿Cómo le digo que no tiene que consumir más galletitas, las obleas, los alfajores? Y entonces le dijimos que si ella comía eso le iba a hacer mal a la panza. No sé, desde el miedo, Ella era obediente, buenita, no tuvimos jamás un problema. Y con el tiempo aprendimos lo que era la contaminación cruzada. Por eso era importante no equivocarnos. Era importante no tener los 2 tipos de fideos, por ejemplo, porque una vez lo intenté y mezclé las cucharas y tuve que tirar todo, y me acuerdo que fue frustrante porque yo le ponía mucha atención pero me equivoqué igual.
y sí, lo bueno fue que me di cuenta, lo triste hubiera sido que no. Y primero hicimos eso, compramos un mueble donde pusimos todo lo que era sin gluten. Después, bueno, mi familia me dijo que yo estaba un poco obsesionada, tenía que ver con mi angustia, mi sufrimiento, mi proceso del duelo, el duelo de la pérdida de la salud de un hijo. Y así que bueno, entendí que la otra parte de mi familia no era celíaca. Entonces, lo que hicimos fue, en un mueble pusimos todo con gluten y en el otro mueble todo sin gluten, para que no se contamine, para que no se mezcle. Tenemos latas de galletitas y de alimentos, tenemos 2 con gluten y 2 sin gluten, perfectamente identificadas. Mi hija, la más chiquita, tiene 11, pero desde que se acuerda tiene esta situación en la casa, la cuida muchísimo a la hermana. Cuando va a comer galletitas en la merienda se pone un plato, o sea, hace cosas ya, altos reflejos tiene, sabe que no tiene que cortar con la misma cuchilla un budín para ella, un budín para la hermana, eso está perfectamente claro en casa. Ya casi no nos equivocamos, y si tenemos dudas no lo comemos, ni mi hija ni yo. Y bueno, con el tiempo se entiende que el resto de la familia que no es celíaca tiene derecho a consumir libremente lo que quiera, siempre y cuando se cuide la salud del otro. Y bueno, así conviví. Después cuando vamos al supermercado es fundamental ver los logos, sobre todo por el tema social, porque a veces nos invitan a comer y para invitarnos a comer yo antes les decía, dejen que yo llevo todo para estar segura, pero después uno entiende que la otra persona que te invita con afecto a su casa también quiere hacerte el regalo de preparar tu comida. Y entonces vos te asegurás, le decís con el mayor cariño posible y con el tiempo todos se acostumbran. Y hoy en día también es más fácil porque tenemos góndolas en los supermercados, tenemos más cosas que felizmente fueron evolucionando. La seguridad en los alimentos, para nuestra patología, el alimento es nuestro medicamento y lo único que nos mantiene sanos y bien es la dieta estricta libre de gluten, y en mi casa eso se sigue a rajatabla. Un día salí a la calle a comprar algo y me compré un paquetito de cereales, que eran cereales de arroz, que yo estaba segura que los podía comer, pero era para Pascua y había una góndola llena de cosas y me parece que me confundí, algo pasó, pero bueno, la cosa que empecé a comer era un paquetito de 50 gramos de cereal con chocolate, y yo comí la mitad, 10 bolitas, eran chocobolas. Y cuando llegué al trabajo me empecé a sentir mal, bueno, me sentí muy mal, me dio como un ataque, no solamente vómitos, diarrea, ya no tenía para vomitar porque era lo único que había comido, era muy poquito, unos dolores impresionantes. Me dio como un ataque inmunológico, no sé, me dio una crisis de llanto, me sentía que me desmayaba, re mal. Llamaron a la ambulancia, lo llamaron a mi marido que me venga a buscar. Yo no sabía que me había equivocado, no sabía. Me habían preparado mis compañeros de trabajo en mi bolso las cosas que tenía y me fui a mi casa con mi marido. Me dieron una inyección de bucapina habrá sido, no sé. Cuando llego a mi casa el otro día me levanto y bueno, era como que me había
pasaba un tren encima. Y mi marido me dice, ¿qué comiste? Le digo, no, unos cereales que yo podía, esto es otra cosa, no sé. Entonces me dijo, ¿y dónde está? En mi bolso, fíjate, le dije. Y cuando vimos tenían avena, tenía avena, no era ni trigo, era avena, arroz y cubierto de chocolate, no sé, me quise morir. Cuando vi eso dije, bueno, te imaginarás que jamás en mi vida se me ocurrió consumir nada voluntariamente. Esta vez me equivoqué con una cosa muy chiquitita. Mi hija me vio, yo le expliqué, mirá lo que me pasó, para que supiera que no lo había hecho a propósito, y creo que el verme a mí así, aprendió que eso no se hace. Es importante que al celíaco se lo acompañe, se lo cuide, se lo comprenda, no se lo victimice. Hay un proceso de duelo que hay que acompañar. Yo creo que es importante que lo respetemos, que le demos su tiempo, no que esté 3 años llorando. Yo lloré 1 año y medio, pero fue mucho. Y hoy en día tenemos muchísimas cosas, tenemos alimentos, tenemos gente que nos quiere ayudar en todos lados. Si explicamos lo que nos pasa, ya casi no tenemos que explicar lo que significa ser celíaco. Y que nos dejemos ayudar, que nos cuidemos. Eso sí, no se es un poco celíaco, se es o no se es. Y el tratamiento es uno solo y es dieta libre de gluten, de por vida. Hasta que aparezca algo, ya va a aparecer alguna pastillita, algo así. Siempre tenemos la ilusión de tener algún apoyo farmacéutico, pero por el momento no hay nada. Solamente depende de nosotros. No existen las tentaciones. Olvídense de lo que tiene gluten. No nos hace bien, no nos ayuda. Una amiguita nos hace un daño tremendo. Nos cuidamos un montón de tiempo para después arruinarlo por nada. No tiene ningún sentido.